Bueno, la siguiente mesa va a tratar la temática del contexto filosófico situacional de los animales no humanos con relación a la vida en sociedad. La apertura a la mesa la da el doctor Martín Landó, profesor de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales de esta Casa de Altos Estudios y docente también de Derecho Ambiental en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y Morón. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Ante todo, quiero felicitar a quienes están llevando a cabo este proyecto de investigación. Me parece efectivamente, como afirmaron en un principio, una instancia que va a trascender disciplinas, que es en definitiva lo más importante de cualquier proyecto de investigación, o lo ideal, para llamarlo de algún modo. Y por otro lado, por supuesto, también celebrar el fallo Sandra, el trabajo de la doctora Liberatori, del mismo modo que lo hicimos con el reciente fallo del río Atuel, en relación a algo que nos parece trascendente en nuestro microsistema de tutela del ambiente, que tiene que ver con el cambio o la generación de las condiciones para el cambio de la filosofía de política ambiental. ¿Por qué digo esto? La discusión, en definitiva, termina apoyándose en el antropocentrismo y el corrimiento de ese antropocentrismo, un antropocentrismo moderado, y eventualmente, por supuesto, el tránsito paulatino que podría darse de acá a un tiempo hacia esquemas biocentristas o esquemas ecocentristas. Veo acá muchos alumnos de la materia, me habrán escuchado en innumerables ocasiones referirme en relación al biocentrismo y al ecocentrismo como parámetros filosóficos que necesariamente tienen que ser llevados hacia una discusión profunda y, por supuesto, hacia una discusión que permita también la evolución y el tránsito desde el antropocentrismo, que es un antropocentrismo en Argentina en cierta medida arcaico. Arcaico porque tiende a poner al ser humano en el centro de la escena. Y, por supuesto, al ponerlo en el centro de la escena, lo consolida como único sujeto capaz de apropiarse de todo aquello que lo rodea, y en tanto y en cuanto no modifiquemos eso, en términos de cosmovisión filosófica, difícilmente podamos avanzar hacia lo que viene y podamos ayornarnos a parámetros un tanto más moderados, como por ejemplo se citaba acá el caso del Código Civil francés, que concibe a los animales como seres sintientes. Es decir, la primera fase del cambio está en la filosofía política. De allí va a partir todo lo demás, a mi modo de ver por lo menos. Yo por supuesto tengo en lo personal un posicionamiento ecocentrista en el sentido de que entiendo al entorno como un sistema y un sistema en el cual estamos todos, incluso, digo los seres humanos, todos nosotros, con nuestras creaciones que hacen al equilibrio y a la interdependencia de ese sistema, un equilibrio que hay que preservar. Pero ese equilibrio se da también con la dinámica de las otras formas de vida. Y por supuesto también en el mismo lugar están quienes tienen un posicionamiento biocentrista. Aquellos que sostienen y pretenden un igualamiento de todas las formas de vida que integran ese entorno y casi se enfocan con exclusividad a la cuestión de la vida, de la biodiversidad, lo que decimos en derecho a biodiversidad. Ligeramente quisiera correr esta breve exposición al análisis de lo que tenemos hoy en día en el marco de la labor del Congreso Nacional como anteproyecto de reforma del Código Penal. ¿Por qué digo esto? El Código Penal tiene el anteproyecto para reforma del Código Penal tiene una novedad, que es el título 23, de incorporación de los tipos penales, compuesto por varios tipos que hacen a la afectación del ambiente en general y a la afectación de algunos de sus componentes en concreto. Y esto lo hago también de la mano de lo que se mencionaba, de lo que la doctora Matos mencionaba recientemente en relación a la responsabilidad que tienen los operadores jurídicos en el marco del desenvolvimiento institucional. Ciertamente, nada más atinado que lo que señalaba la doctora Matos. Los operadores jurídicos no podemos quedarnos como
sujetos pasivos ante el devenir de las instancias institucionales que generan derecho, que generan normativa. Es necesario que tengamos una actitud proactiva, que nos animemos a criticar un proyecto de ley, por ejemplo, y que no esperemos que ese proyecto de ley llegue a su día D, se convierta en normativa, posteriormente sea promulgado. Es necesario, si advertimos una arista, si advertimos una grieta, si advertimos una situación de conflicto, señalarlo en su oportunidad para poder rectificar esta circunstancia con la suficiente antelación y no tener que hacer trabajo doctrinario a posteriori de la promulgación de una ley. ¿Qué es lo que está sucediendo con el Código Civil y Comercial? Todos esperamos a que ese Código Civil y Comercial se convierta en ley y con posterioridad a su promulgación y su entrada en funcionamiento, empezamos a realizar labores doctrinarias tendientes a señalar puntos de conflicto, críticas e interpretaciones. Lo ideal, entiendo yo, desde mi posición, sería trabajar también con antelación a la producción de los hechos. Me parece que es algo que lo podemos hacer. Y yendo en concreto al tema del anteproyecto del Código Penal, nosotros probablemente el año que viene presentemos un proyecto de investigación referido al análisis de si es que el código no se aprueba antes, creemos que no, pero posiblemente, si bien una tendencia política de mayor acción y mayor actividad en el Parlamento, existe naturalmente la posibilidad de que ese anteproyecto prospere y se convierta en ley. Afincado ese proyecto en el análisis y la crítica del título 23 referido a los tipos penales. Y en relación a esos tipos penales advertimos que hay tres figuras que en materia de derechos de los animales nos parecen relevantes. Por un lado, no puedo omitir el señalamiento del capítulo primero del título 23 referido como delitos al ambiente, en cuanto genera un cierto paradigma de cambio de enfoque en torno a lo que veníamos teniendo en materia de delitos ambientales con, recordarán ustedes, la vieja ley de residuos, lo que después fue residuos industriales y demás reformas que se le fueron incorporando, porque ese paradigma de tipificación de los delitos ambientales suponía, por un lado, la afectación al ambiente y por otro lado, como una doble condición, una condición sine qua non, dicho sea de paso, el compromiso de la salud pública. El capítulo primero del anteproyecto aparentemente daría la ocasión a que nosotros tengamos tipos penales contra el ambiente con carácter autónomo y que no dependan de la eventual afectación a la salud humana. Es decir, como bienes jurídicos tutelados, por un lado la salud humana, por otro lado el ambiente, eso parecería a priori o se insinúa como un avance y un avance a tener en cuenta. Por otro lado, advertimos que inmediatamente a posteriori de lo que es el tipo penal de afectación al ambiente, está el tipo penal de afectación a la biodiversidad, que pareciera dar la ocasión a que podamos tener una interpretación de índole antropocentrista moderada, porque ya no hablamos concretamente, como decíamos antes, de la salud humana, sino que hablamos de los ecosistemas con un carácter autónomo, los componentes del ecosistema como caracteres autónomos, con lo cual habría que discutir a priori si efectivamente podríamos estar ante la ocasión la posibilidad de que a futuro le imprimamos derechos, le reconozcamos derechos a los animales o a las personas no humanas, como bien se dijo acá. Y en segundo orden, ahora sí, con un espíritu más crítico, delitos contra la fauna silvestre y lo que mencionaron escuetamente con anticipación, delitos de maltrato y crueldad animal. En relación a delitos de la fauna, contra la fauna silvestre y otros animales, dice concretamente el título, no se advierte ningún cambio. No se advierte ningún cambio con relación a la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre 22.421. Ningún cambio, no mereció ningún cambio el anteproyecto. En el mismo sentido, todavía peor, el caso de los delitos asociados al maltrato animal y a la crueldad contra los animales, hay una situación clarísima de regresión ambiental. Porque no solamente
no se mantiene el esquema de la mencionada ley 14.346 en cuanto, si se quiere, todas las críticas que acá se le hicieron y que me parecen todas válidas, sino que además se omite la definición de qué sería, en términos concretos, crueldad y maltrato. Con lo cual, se deja esa dimensión a la interpretación de los jueces o eventualmente de los operadores jurídicos, con todos los riesgos que ello conlleva, porque en definitiva estamos hablando de que deja de ser una cuestión de integridad psicofísica de los animales y pasa a ser una cuestión de disputas de moral pública. ¿Qué es crueldad para unos? ¿Qué es crueldad para otros? ¿Qué es maltrato para unos? ¿Qué es maltrato para otros? Como corolario de esto, y digo, tenemos poco tiempo, ya estamos cumpliendo los 10 minutos que teníamos de exposición, insisto, me parece que tenemos que hacer un tránsito cierto, certero y sostenido desde el antropocentrismo al antropocentrismo moderado. Eso es necesario y tal vez sí, dentro de muchas décadas tengamos un esquema biocentrista o ecocentrismo inserto en nuestra legislación. Por lo pronto lo tenemos en parte de nuestra jurisprudencia, citábamos el fallo Sandra, citamos también el fallo del Río Atuel que hace un aporte en esta dirección, pero previo a ello es necesario que tengamos un rol proactivo en relación a los proyectos de reforma normativa que obran en el Congreso. No podemos ser meros espectadores y esperar que la política genere la síntesis de las diferentes morales que integra una sociedad. Es necesario que nosotros hagamos nuestros aportes como operadores jurídicos antes de la generación de normativas tan sensibles como la que estamos mencionando. Mucho más teniendo en cuenta que en el microsistema penal no hay tantas posibilidades de modificación, alteración o interpretación posterior. Es muy acotado el marco de acción de un juez en el orden penal, con lo cual, mucho más aún, abona esta idea, es necesario trabajar, opinar y producir ex antes, no ex post. Muchas gracias. Gracias, doctor Landó.